El rechazo es una de las experiencias más dolorosas que podemos enfrentar como seres humanos. Esa sensación de ser ignorado, menospreciado o descartado puede herir profundamente nuestra autoestima y sacudir nuestra confianza. Sin embargo, lo que diferencia a los grandes líderes, pensadores e innovadores de la historia no es la ausencia de rechazo en sus vidas, sino cómo transformaron ese rechazo en combustible para su obsesión por el éxito. La filosofía estoica, desarrollada en la antigua Grecia y perfeccionada por romanos como Marco Aurelio, Séneca y Epicteto, ofrece un enfoque poderoso para transformar el dolor del rechazo en una fuerza motriz para el crecimiento personal. Este método no solo nos permite sobrevivir al rechazo, sino usarlo como catalizador para una transformación profunda. Nuestra respuesta neurológica al rechazo es sorprendentemente similar al dolor físico. Estudios demuestran que las mismas áreas cerebrales activadas durante experiencias de dolor físico también responden intensamente cuando sufrimos rechazo social. Esto explica por qué ser ignorado o descartado puede ser tan angustiante. Nuestro cerebro literalmente procesa estas experiencias como amenazas a nuestra supervivencia. El método estoico comienza con un cambio fundamental de perspectiva. Los estoicos identificaron que el sufrimiento no viene del evento en sí, el rechazo, sino de nuestros juicios sobre él. Como escribió Epicteto, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas. Esta distinción abre camino para nuestra liberación emocional. El primer paso de este método es practicar la percepción objetiva. Observar el rechazo como un hecho neutro, sin añadir interpretaciones destructivas. Cuando alguien no responde tu mensaje o no valora tu contribución, observa solo el hecho, concreto, sin concluir que eso significa tu inadecuación personal o falta de valía. El segundo elemento es el principio de la dicotomía del control, quizás el concepto estoico más poderoso. Los estoicos nos enseñan a distinguir claramente entre lo que está bajo nuestro control y lo que no está. Las reacciones, opiniones y decisiones de los demás están fundamentalmente fuera de nuestro control. Lo que podemos controlar es nuestra respuesta, nuestra interpretación y cómo elegimos actuar a partir de este momento. Cuando aplicamos la dicotomía del control al rechazo, dejamos de desperdiciar energía mental analizando obsesivamente los motivos del rechazo o intentando cambiar la opinión de la persona que nos rechazó. En vez de eso, redirigimos completamente nuestra atención hacia lo que está bajo nuestro poder, nuestras propias acciones, pensamientos y desarrollo personal. El tercer componente implica cultivar independencia emocional de la aprobación externa. Los estoicos reconocían nuestra naturaleza social, pero también alertaban contra la dependencia excesiva de las opiniones ajenas. Marco Aurelio enfatizaba la importancia de encontrar valor y paz interior independientemente de la validación externa. Esta independencia emocional no significa aislamiento o frialdad, sino una libertad interior que nos permite actuar de acuerdo con nuestros valores, incluso cuando encaramos desaprobación o indiferencia. El cuarto elemento es la reinterpretación, la constructiva. La capacidad de reinterpretar el rechazo no como un fracaso definitivo, sino como un redireccionamiento necesario. Los estoicos cultivaban una visión providencial de la vida, creyendo que los obstáculos frecuentemente nos guían hacia caminos más alineados con nuestro verdadero propósito. Aquella relación que terminó puede estar liberando espacio para conexiones más significativas. Aquella oportunidad de empleo perdida puede estar protegiéndote de un ambiente tóxico o inadecuado para tus talentos. El quinto y más transformador aspecto de este método es la canalización de la energía emocional del rechazo en una obsesión positiva por la autosuperación. Personas extraordinarias a lo largo de la historia usaron el rechazo como combustible para su determinación. Ellas no solo sobrevivieron al rechazo, lo transformaron en una fuerza propulsora hacia la excelencia. Es importante distinguir esta obsesión positiva de una fijación amarga o resentida. No se trata de demostrar que estaban equivocados por orgullo herido, sino de usar la energía emocional
para alimentar un compromiso inquebrantable con tu propia evolución. Esta obsesión positiva se manifiesta en compromisos concretos con el crecimiento, establecimiento de metas ambiciosas pero realistas y un enfoque disciplinado en desarrollar excelencia en las áreas que valoras. La práctica estoica también incluye ejercicios específicos para fortalecer nuestra resistencia al rechazo. Uno de ellos es la premeditación de los males, praemeditatio malorum, donde visualizamos anticipadamente posibles rechazos y ensayamos mentalmente nuestras respuestas virtuosas. Otro es el ejercicio de la visión desde arriba, view from above, donde contemplamos nuestra situación desde una perspectiva cósmica más amplia, disminuyendo así la intensidad aparente de nuestras dificultades personales. Cuando incorporamos estos principios estoicos en nuestra vida, gradualmente transformamos nuestra relación con el rechazo. En vez de temerlo, empezamos a reconocerlo como una oportunidad disfrazada para el crecimiento y la transformación. El rechazo deja de ser algo que simplemente sufrimos y se convierte en un catalizador que podemos usar activamente para volvernos más fuertes, más sabios y más resilientes. Este método comprobado nos permite mantener la dignidad ante el rechazo, practicando el silencio estratégico cuando es necesario y gestionando nuestras emociones con madurez. Paradójicamente, cuanto menos desesperadamente buscamos aprobación, más naturalmente tiende a llegar a nosotros. Las personas que demuestran autoconfianza genuina e independencia emocional frecuentemente atraen más respeto y admiración. El método estoico no promete eliminar el dolor del rechazo. Los estoicos eran realistas. Reconocían que experiencias como el rechazo inevitablemente causan malestar emocional. La promesa del estoicismo no es una vida sin dolor, sino una vida donde el dolor se transforma en fuerza, resiliencia y sabiduría. A través de estos 5 elementos fundamentales, percepción objetiva, enfoque en lo que controlamos, independencia emocional, reinterpretación constructiva y obsesión positiva por la autosuperación, podemos transformar la experiencia universal del rechazo en una fuerza propulsora hacia nuestra mejor versión. Como Marco Aurelio demostró, incluso en las posiciones más elevadas, el rechazo y la adversidad son inevitables. Lo que define nuestro viaje no es cuántos rechazos enfrentamos, sino cómo elegimos responder a ellos. Imagínate ahora en una situación reciente de rechazo. Quizás un ascenso que no llegó, un proyecto que fue criticado o una relación que terminó. El dolor es real, no hay cómo negarlo. Pero, en vez de dejar que ese dolor te paralice, tienes la oportunidad de transformarlo en un motor potente para tu crecimiento personal y profesional. Vamos a explorar cómo aplicar cada elemento del método estoico en situaciones concretas del día a día. Empecemos por la percepción objetiva. Cuando enfrentas un rechazo en el trabajo, digamos que tu idea fue descartada en una reunión importante, el primer impulso puede ser personalizar esa experiencia. Mi idea fue rechazada porque no soy lo suficientemente competente o ellos nunca me toman en serio. Observa cómo rápidamente pasamos del hecho objetivo, la no aceptación de una idea específica, a interpretaciones devastadoras sobre nuestro valor personal. La práctica de la percepción objetiva exige un entrenamiento mental disciplinado. Necesitas hacer una pausa cuando sientas el dolor del rechazo y conscientemente separar lo que realmente sucedió de las historias que te estás creando. Mi sugerencia no fue adoptada en esta ocasión, es un hecho. Eso demuestra que soy incompetente, es una interpretación, y una interpretación particularmente destructiva. Esta distinción no es mero juego semántico, altera fundamentalmente tu respuesta neurológica. Cuando mantienes la objetividad, tu sistema nervioso permanece relativamente tranquilo. Cuando añades interpretaciones catastróficas, activas circuitos de estrés y ansiedad que pueden consumir toda tu energía mental y emocional. En mi propia experiencia, me di cuenta de cuán crucial es este primer paso. A lo largo de los años, trabajé con diversos clientes en puestos de liderazgo que luchaban por manejar críticas o rechazos. Uno de ellos, CEO de una empresa de tecnología,
tenía el hábito de transformar cualquier retroalimentación negativa en un juicio sobre su competencia como líder. Al practicar la percepción objetiva, este cliente específico no quedó satisfecho con este aspecto específico del producto. En vez de "soy un fracaso" como CEO, consiguió mantener la claridad mental necesaria para resolver problemas reales en lugar de quedar atrapado en espirales de autocastigo. El segundo principio, la dicotomía del control, transforma radicalmente tu relación con el rechazo. Piensa en una situación de rechazo sentimental. Cuando alguien termina una relación contigo, es natural querer controlar la situación, hacer que la persona cambie de opinión, entender exactamente por qué tomó esa decisión, o incluso intentar castigarla por rechazarte. Los estoicos dirían: deja de intentar controlar lo incontrolable. La decisión de esa persona está fuera de tu control. Sus sentimientos están fuera de tu control. ¿Qué está bajo tu control? Tu respuesta a esta situación. ¿Cómo eliges interpretar este final? ¿Qué harás a partir de ahora para crecer y evolucionar? Este redireccionamiento de la atención no es pasividad o resignación. Por el contrario, es una concentración estratégica de tu energía donde realmente puede producir resultados. Cuando dejas de desperdiciar recursos emocionales intentando cambiar lo que no se puede cambiar, liberas un potencial enorme para la transformación personal. En el ámbito profesional, esto significa que después de tener un proyecto rechazado, no pierdes tiempo intentando convencer obsesivamente a los otros de que estaban equivocados. En vez de eso te preguntas: ¿qué puedo aprender de esta experiencia? ¿Cómo puedo mejorar mis habilidades? ¿Qué proyecto puedo iniciar ahora que aplique mis talentos de forma más eficaz? El tercer elemento, la independencia emocional, quizás sea el más desafiante en nuestra era de validación constante en las redes sociales. Vivimos en un tiempo donde el valor personal parece estar directamente ligado al reconocimiento externo. ¿Cuántos likes, seguidores o elogios recibimos? Esa dependencia de la aprobación ajena nos vuelve extraordinariamente vulnerables al rechazo. Los estoicos nos ofrecen un camino diferente. Nos invitan a encontrar valor en nuestra propia integridad, en nuestra adhesión a los principios que consideramos virtuosos, independientemente de si recibimos aplausos por ello. Esto no significa ignorar completamente la retroalimentación externa, sería imprudente, sino no dejar que la opinión ajena determine tu sentido de valía propia. En la práctica, esto significa que cuando publicas contenido en redes sociales o expresas una opinión en una reunión, tu bienestar emocional no queda completamente a merced de la reacción de los demás. Puedes recibir la retroalimentación, aprender de ella cuando sea apropiado, pero tu autoestima permanece anclada en tus propios estándares internos. Un ejemplo poderoso de esto viene del mundo de los emprendedores. Los fundadores más resilientes que he conocido cultivan una fuerte brújula interna. Cuando los inversionistas rechazan su pitch o los clientes critican su producto, no colapsan emocionalmente. Consiguen distinguir entre la retroalimentación útil que deben incorporar y el ruido que deben ignorar, manteniendo intacta su visión esencial. El cuarto principio, la reinterpretación constructiva, es donde la alquimia de la transformación realmente comienza. Aquí, no solo aceptas el rechazo con ecuanimidad, sino que lo reinterpretas como una dirección providencial, una señal que apunta hacia donde realmente deberías estar. Steve Jobs, en su famoso discurso en Stanford, habló exactamente sobre este principio cuando describió cómo ser despedido de Apple. Un rechazo masivo para el fundador de la empresa acabó siendo lo mejor que le pudo haber pasado. Durante el periodo lejos de Apple, fundó dos empresas exitosas, Next y Pixar, y conoció a su esposa. Cuando eventualmente regresó a Apple, trajo consigo la experiencia y perspectiva que ayudaron a transformarla en la empresa más valiosa del mundo. Esa no es una retrospectiva conveniente, es una práctica activa de reinterpretación. Ante el rechazo, puedes elegir conscientemente ver la experiencia como un redireccionamiento necesario. Quizás aquel empleo que no conseguiste te esté protegiendo de un ambiente tóxico. Quizás aquella relación que terminó
esté abriendo espacio para una conexión verdaderamente alineada con quien eres. En mi propia carrera, experimenté rechazos que inicialmente parecían devastadores, pero que posteriormente reconocí como puntos de inflexión críticos que me colocaron en un camino mucho más alineado con mis talentos y pasiones. Al practicar la reinterpretación constructiva, no necesitas esperar años para percibir el valor oculto en el rechazo. Puedes empezar a extraer significado y dirección de él inmediatamente. Finalmente, llegamos al quinto y más poderoso elemento: la transformación del rechazo en obsesión positiva por la autosuperación. Este es el paso que verdaderamente distingue a los grandes realizadores. Ellos no solo soportan el rechazo o encuentran significado en él, lo utilizan como combustible para una determinación inquebrantable. Michael Jordan, después de ser cortado del equipo de básquetbol en la preparatoria, no solo aceptó el corte con filosofía, transformó ese rechazo en una obsesión por mejorar. Llegaba más temprano y se iba más tarde de los entrenamientos. Se dedicaba al acondicionamiento físico con intensidad inusual y trabajaba incansablemente para perfeccionar su juego. El resultado de esa obsesión positiva fue convertirse posiblemente en el mejor jugador de básquetbol de todos los tiempos. J.K. Rowling tuvo su manuscrito de Harry Potter rechazado por 12 editoriales antes de ser finalmente aceptado. En vez de rendirse, continuó refinando su trabajo y persistiendo. Esa obsesión por perfeccionar su arte, a pesar del rechazo constante, la llevó a crear una de las series literarias más exitosas de la historia. La diferencia crucial aquí es la calidad de la obsesión. Una obsesión negativa con el rechazo queda atrapada en el pasado, rumiando sobre el dolor y alimentando un resentimiento paralizante. Una obsesión positiva usa la energía emocional del rechazo para impulsar una dedicación intensa al crecimiento futuro. Este es el elemento más transformador del método estoico porque redirige completamente tu atención del mintosis, evento pasado, que no puede ser cambiado hacia el futuro que tienes el poder de moldear. El rechazo deja de ser el final de una historia y se convierte en el inicio de un viaje de autosuperación extraordinaria. ¿Cómo puedes cultivar ese tipo de obsesión positiva? Empieza por identificar exactamente qué deseas perfeccionar, qué habilidades, cualidades o capacidades deseas desarrollar. Establece metas específicas y desafiantes, pero alcanzables. Crea un plan detallado de desarrollo con pasos concretos. Entonces, dedícate con intensidad disciplinada a la ejecución de ese plan, usando el recuerdo del rechazo no como un lastre, sino como un propulsor. En mi experiencia trabajando con atletas de alto rendimiento, percibí que aquellos que transforman derrotas en combustible para el entrenamiento, sin dejar que el ego herido domine su motivación, son los que consistentemente alcanzan resultados extraordinarios. No entrenan para demostrarle a quien los rechazó, sino para manifestar plenamente su propio potencial. Sin embargo, es importante reconocer que esta transformación rara vez ocurre instantáneamente. El proceso estoico implica un entrenamiento mental deliberado y consistente. Así como no esperamos desarrollar fuerza física después de una sola sesión de entrenamiento, tampoco debemos esperar dominar esta alquimia emocional inmediatamente. Para facilitar esta transformación gradual, los estoicos desarrollaron prácticas específicas que podemos incorporar en nuestra rutina diaria. Vamos a explorar algunas de ellas y cómo aplicarlas específicamente al rechazo. La premeditación de los males, que mencionamos anteriormente, es particularmente poderosa. Antes de situaciones donde el rechazo es posible, una entrevista de trabajo, una propuesta sentimental, una presentación importante, dedica algunos minutos a visualizar conscientemente un escenario donde enfrentas rechazo. No lo hagas con ansiedad catastrófica, sino con claridad realista. En la visualización, ensaya mentalmente cómo aplicarías los principios estoicos, cómo mantendrías la objetividad, cómo te enfocarías en lo que está bajo tu control, cómo preservarías tu independencia emocional, cómo reinterpretarías constructivamente la experiencia
y cómo canalizarías la energía hacia tu desarrollo. Esta práctica no solo reduce el impacto emocional del rechazo cuando ocurre, porque ya lo has anticipado, sino que también solidifica tus patrones de respuesta virtuosa. Es como crear un programa neurológico que se activa automáticamente cuando enfrentas el rechazo real. Otro ejercicio valioso es el diario reflexivo, una práctica que Marco Aurelio ejemplificó magníficamente en sus Meditaciones. Al final de cada día, reserva 10 minutos para registrar por escrito los rechazos o desafíos que enfrentaste y cómo respondiste a ellos. Evalúa honestamente si conseguiste aplicar los principios estoicos. ¿Dónde tuviste éxito? ¿Dónde fallaste? ¿Qué puedes hacer diferente la próxima vez? Este ejercicio simple crea un ciclo de retroalimentación que acelera dramáticamente tu crecimiento. En vez de repetir los mismos patrones reactivos ante el rechazo, desarrollas conscientemente respuestas más virtuosas y productivas. Una tercera práctica poderosa es la contemplación de modelos, figuras históricas o contemporáneas que ejemplifican la transformación del rechazo en obsesión positiva. Los estoicos frecuentemente estudiaban las vidas de personas que demostraban las virtudes que deseaban cultivar. Al reflexionar sobre cómo grandes realizadores respondieron al rechazo, proporcionas a tu cerebro ejemplos concretos para emular. Nelson Mandela transformó 27 años de encarcelamiento, el rechazo supremo a su libertad y dignidad, en una determinación inquebrantable de crear una Sudáfrica post-apartheid basada en la reconciliación y no en la venganza. Abraham Lincoln enfrentó múltiples derrotas electorales y rechazos políticos antes de convertirse en uno de los presidentes más trascendentes de la historia estadounidense. Estudia profundamente las historias de estas personas, no solo como inspiración, sino como modelos prácticos para tu propia respuesta al rechazo. Ahora, vamos a considerar cómo aplicar este método en diferentes ámbitos de la vida. En el Sindosimoceanis, trabajo, el rechazo puede asumir muchas formas: no conseguir un ascenso, tener ideas ignoradas, recibir retroalimentación crítica o incluso ser despedido. La sabiduría estoica ofrece un camino para transformar cada una de estas experiencias. Cuando no consigues un ascenso, practica la percepción objetiva. No recibí este ascenso específico en este momento específico. Evita conclusiones catastróficas, como nunca seré reconocido o mi carrera está estancada. Enseguida, aplica la dicotomía del control. Enfócate en lo que puedes influir: tus habilidades, tu desempeño, tu próxima contribución. Cultiva independencia emocional, recordando que tu valor no se define por un título o nivel jerárquico. Reinterpreta constructivamente. Quizás necesites desarrollar competencias específicas antes de estar realmente listo, o quizás exista una oportunidad mejor en otro departamento o empresa. Finalmente, convierte esa experiencia en una obsesión positiva por el desarrollo profesional. Úsala como motivación para mejorar habilidades críticas, expandir tu conocimiento y aumentar tu impacto organizacional. En las relaciones personales, el rechazo puede ser particularmente doloroso, ya sea en amistades, relaciones familiares o románticas. Cuando una relación termina o cuando tu acercamiento romántico es rechazado, aplica el método con conciencia. Primero, observa objetivamente lo que sucedió sin catastrofizar. Esta persona específica decidió no continuar una relación conmigo en vez de nadie nunca me va a querer. Aplica la dicotomía del control. No puedes controlar los sentimientos o decisiones de la otra persona, pero puedes controlar cómo respondes, cómo procesas la experiencia y cómo sigues adelante. Practica la independencia emocional, recordando que aunque las conexiones significativas son importantes, tu plenitud y valor no dependen de la aprobación o aceptación de una persona específica. Reinterpreta constructivamente. Quizás esta ruptura esté creando espacio para una relación más alineada o revelando patrones que necesitas reconocer en tus elecciones relacionales. Transforma la experiencia en una obsesión positiva por el crecimiento personal.
Dedícate a desarrollar una comprensión más profunda de ti mismo, mejorar tus habilidades de comunicación o cultivar cualidades que valoras en ti mismo independientemente de estar en una relación. En proyectos creativos, el rechazo está prácticamente garantizado. Los escritores tienen manuscritos rechazados, los músicos tienen demos ignorados, los artistas tienen obras criticadas. El enfoque estoico permite que persistas donde otros se rinden. Observa objetivamente. Este editor específico no aceptó esta obra específica en este momento, en vez de «soy un escritor terrible». Aplica la dicotomía del control. No controlas las preferencias subjetivas de los otros o las tendencias del mercado, pero controlas la calidad de tu trabajo y tu persistencia. Cultiva independencia emocional, evaluando tu trabajo por tus propios estándares de excelencia, no solo por la validación externa. Reinterpreta constructivamente. Quizás este rechazo te esté dirigiendo hacia el editor o público que realmente apreciará tu voz única. Transforma la experiencia en una obsesión positiva por el perfeccionamiento de tu arte. Usa cada rechazo como incentivo para refinar tu técnica, profundizar tu expresión y perseverar hasta encontrar la resonancia que tu trabajo merece. Independientemente del ámbito, el método estoico ofrece un camino para no solo sobrevivir al rechazo, sino usar su energía para catalizar un crecimiento extraordinario. Como escribió Séneca, las dificultades fortalecen la mente, así como el trabajo fortalece el cuerpo. Es importante notar que el enfoque estoico no promueve la supresión emocional o la negación del dolor. Los estoicos entendían profundamente la naturaleza humana y reconocían que sentimientos dolorosos surgirían naturalmente. El objetivo no es eliminar esas emociones, sino desarrollar la capacidad de experimentarlas sin ser dominado por ellas. Cuando enfrentas rechazo, permítete sentir el dolor inicial. Reconócelo. Incluso obsérvalo con curiosidad, como un científico observaría un fenómeno natural. Interesante cómo este rechazo está creando una sensación de opresión en mi pecho y una tendencia a rumiar sobre el pasado. Este reconocimiento consciente ya empieza a transformar tu relación con la emoción. Después de reconocer la emoción, puedes aplicar los principios estoicos para navegar más allá de la reacción inmediata, hacia una respuesta más constructiva. Esto no es reprimir el sentimiento, sino procesarlo y trascenderlo. Un error común es intentar aplicar el método estoico sin preparación adecuada, solo cuando la crisis del rechazo ya está sobre ti. Para maximizar su eficacia, incorpora estas prácticas en tu rutina diaria, incluso en momentos de relativa tranquilidad. Es como un atleta que entrena consistentemente para estar preparado para la competencia. Desarrollas músculos filosóficos que estarán disponibles cuando enfrentes desafíos significativos. La promesa de este método no es una vida sin rechazo ni dolor. Ninguna filosofía seria haría tal promesa. El rechazo es parte inevitable de la experiencia humana, especialmente para aquellos que se atreven a buscar logros significativos. La promesa, en cambio, es una vida donde el rechazo no tiene la última palabra, donde desarrollas la capacidad de transformar incluso tus experiencias más dolorosas en catalizadores para un crecimiento extraordinario. Mientras incorporas este enfoque en tu vida, puedes notar gradualmente un cambio fundamental en tu relación con el rechazo. En vez de temerlo, empiezas a reconocerlo como un componente necesario de una vida bien vivida. Empiezas a ver que aquellos que nunca enfrentan rechazo probablemente no se están desafiando lo suficiente, no están tomando riesgos significativos, no están creciendo a la medida de su potencial. Paradójicamente, cuanto más desarrollas la capacidad de transformar el rechazo en obsesión positiva, menos poder tiene el rechazo sobre ti. Lo ves no como un obstáculo terrible, sino como un trampolín, no como una sentencia, sino como un redireccionamiento. Y con esa libertad interior viene una poderosa capacidad de actuar con valentía, creatividad y determinación, independientemente de los obstáculos externos. Como escribió Marco Aurelio, el impedimento a la acción impulsa la acción.
Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. El rechazo que inicialmente parece bloquear tu progreso puede, a través de la aplicación de este método, convertirse exactamente en el camino por el cual avanzas hacia tu crecimiento más profundo y tus logros más significativos. Empieza hoy a transformar el rechazo en obsesión positiva. La próxima vez que enfrentes una experiencia de rechazo, grande o pequeña, vela como una oportunidad de practicar esta alquimia filosófica. Obsérvalo objetivamente. Enfócate en lo que controlas. Cultiva tu independencia emocional. Reinterprétalo constructivamente. Y entonces, más importante, canaliza tu energía en una obsesión positiva por tu propio crecimiento y desarrollo. El dolor del rechazo es real, pero transitorio. El crecimiento que puedes extraer de él es duradero y transformador. Y los estoicos entendían esta verdad hace 2 milenios. Hoy, tienes la oportunidad de aplicar esa sabiduría antigua para transformar tus propios desafíos en escalones hacia tu mejor versión. Esta es la alquimia del estoicismo aplicado al rechazo. Transformar el plomo de la experiencia dolorosa en el oro del crecimiento extraordinario. Es un proceso que requiere práctica consciente, pero que ofrece recompensas profundas para aquellos que persisten. Y al dominarlo, descubrirás una verdad paradójica y liberadora. Los rechazos que inicialmente parecían tus mayores obstáculos pueden convertirse en los cimientos de tus mayores triunfos.